Seguimos en No Te Vayas Campeón en este día sábado. Y acá en el programa, obviamente que hablamos de historia del fútbol argentino, hablamos con protagonistas, recordamos equipos, campañas y demás, pero también hay otras cosas que hacen a la historia del fútbol argentino. Y en este caso vamos a charlar con Alberto Pérez, quien es el dueño de la casa, de la famosa casa de la calle Lascano, donde Diego Armando Maradona vivió durante unos años mientras era jugador de Argentinos Juniors y hoy está transformada en un museo. Alberto, acá Diego Celonca lo saluda desde Radio Sí. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Diego. Bueno, el mismo nombre que ese personaje místico, ¿no? Y por él, encima. Por él. Él llevo el nombre. Así que bueno, se imagina que mi historia también está atravesada por la de Maradona, como creo yo que la de casi todos los argentinos. Por supuesto, exactamente. Y en este caso, bueno, queríamos conocer un poco la historia de esa casa, ¿no? De cómo llega a manos de Maradona ya a fines de la década del 70. Y bueno, el devenir de los años que la ha transformado en esta casa museo. Sí. Bueno, vamos a hacerlo en síntesis y abreviando los plazos porque estamos en la radio y que así sea la nota clara. Diego, Argentinos Juniors es como Nápoles, porque es un club chiquito, ¿no? Y la Paternal también es un barrio pequeño. Fíjense que el barrio de la Paternal está prácticamente ahora por una normativa vigente, pero antes uno nunca iba a encontrar que compraba una casa en el barrio de la Paternal, no existía. Es así de fácil, ¿no? Claro. Bueno, Argentinos Juniors es un club muy marcado por la ideología, porque fue fundado por socialistas y anarquistas, ¿no? Son, digamos, el deporte en esa época era como el circo de los romanos, decían los anarquistas. Por eso es raro cómo quedó el club y cómo los socialistas que estaban integrando la comisión directiva en ese momento predominaron y seguimos con eso. Hay 4 clubes que fueron fundados de esa manera: Chacarita, Colegiales y El Porvenir. Así que parecía que, bueno, se fue desarrollando el club artesanalmente, fue cambiando de lugar hasta que se consolida en la actual cancha que tiene ahí con Agustín García y Boyacá. Y después le dan un predio que iba a ser un cementerio judío, ahí en el que se llama hoy en día el Campo Deportivo Las Malvinas, en frente a la Chacarita. Que no se aprobó, digamos, el cementerio o digamos la habilitación del cementerio. Va a ser el único cementerio judío en la capital, porque no hay un cementerio judío en la capital. Y con el tiempo, bueno, a través de Leandro Alén, que fue presidente del club y fue secretario del gobierno de la ciudad, de la municipalidad, ese predio fue para Argentinos Juniors. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes analizan la fachada del predio, estaba hecho ya para ser un cementerio judío. Por eso yo escribí una nota en su momento, para el gobierno de la ciudad, que decía: Diego debutó en un cementerio. Porque algunos decían que habían llevado y habían enterrado a alguna persona, pero no se pudo probar nunca. Pero ahí llega Diego a jugar al fútbol. El primer día que yo estoy en el club, en el campo deportivo, me crié en el club yo. Diego viene un día que llovía muchísimo, lo trae Goyo Carrizo, y no se podía jugar ahí, porque estaba mucho barro y se iba a tropear la cancha. Entonces en un rastrojero lo llevan a Saavedra, a Diego, a jugar. Bueno, así empieza la historia de Diego, ¿no? Que fue muy rápida, porque él llega acá a los 9 años, y fíjense que debutó a los 15. Sí. Bueno, entonces fue un club artesanal, por eso cuando lo vinieron a buscar otros clubes, fue Franci, que fue el que lo cuidó siempre, y el padre obviamente se portaron de primera, tanto Tota como Don Diego, que nunca se aprovecharon de la patria potestad como pasa hoy en día, había pasado, ¿verdad? Siempre dijeron: acá es Diego, porque Diego acá se lo cuidábamos todos a Diego, porque era la promesa y el desarrollo del club. Y a tal efecto que él debuta viviendo en Fiorito. Entonces ahí se plantea la disyuntiva que Diego, cómo podía seguir viviendo en Fiorito, ¿no? Con un montón de circunstancias. Está bien que él tenía el afecto hacia Fiorito, pero
había que sacarlo de Fiorito. Entonces se hace un paso intermedio, que es alquilarle un departamento tipo casa cerca de donde está esa casa actual, a la cual hacemos referencia, que es en la calle Argerich. Y ahí, bueno, pero estaba alquilando Diego. Entonces ya había pasado bastante tiempo que había debutado. Diego debutó en el año 76, en octubre, ustedes recordarán. Sí, el Y 20 ya de estamos octubre, hablando, claro. hablando que estamos ya pisando el año 78, ¿no? Que ya se había jugado el Mundial. Que siempre yo digo, gracias a Dios que Diego no lo convocó Menotti, porque que se equivocó no cabe ninguna duda, porque decir que no estaba preparado para jugar ese Mundial parecería que no sabe nada de fútbol, pero si lo hubiera convocado a Diego, al mes siguiente lo teníamos vendido y no lo hubieran podido disfrutar hasta el año 81 que estuvo en el club. A razón de esa circunstancia, ya año 78, 2 años que Diego debuta, vivía en ese PH, o propiedad horizontal, y viene un vecino que vive en Diagonal, que todavía vive, tiene un negocito, lo va a ver a Cónsul, el presidente, le dice, mire, hay que comprar una casa, Diego. Y un poco la parte que resalta de la historia. A lo cual Cónsul le dice, bueno, hay que buscar, ¿no? Dice, ahí en Las Cano, donde yo tengo mi negocio, un almacén que parece una pulpería, hay una casa que se vende. ¿Por qué no se la mostramos? Entonces Cónsul le dice que sí, bueno, que la vea. Y la ve Diego y nunca puso en tela de juicio el lugar, nada, absolutamente. Cuando le mostraron la casa se sintió una felicidad tremenda, porque era la única casa que había tenido, que iba a tener en su vida, ¿no? Porque Cónsul le dice, mira Diego, no te vamos a pagar el contrato. El primer contrato, que era el segundo contrato, porque el primero se lo firmé yo siendo secretario. Vamos a arreglar te vamos a dar una casa. Una casa. Y bueno, así es el origen de la casa. Le dan la casa y, bueno, ahí viene Diego con toda su familia. Esto está todo documentado, por eso nos transformamos en museo. Está todo con fotos, con películas. La emoción que sentía Diego en ese momento y los padres era increíble. Imagínense de dónde venía, ¿no? Sí, Así sí. que, bueno, esa casa yo siempre la tuve en la mira. Pasaron los años y Diego sabemos lo que fue. Nunca pensó, no soy Julio Verne, pensé que podía tener tanta repercusión. Sí, la quería proteger y estuve durante mucho tiempo atrás de esa casa porque era único para el barrio, ¿no? Un ícono para el barrio. Nosotros no es un barrio que sobresalga por la salvo. Bueno, ahora tuvo un presidente de la República, Alberto Fernández, Sí, sí. y otro personaje que tuvimos fue el Papo Napolitano, que fue compañero mío de colegio. Así que después, el sentido que yo le di a la casa, estando en condiciones de poder hacerlo, obviamente, era que la comunidad pudiera ver cómo Diego vivía y cómo fue su vida y todo su entorno, que el entorno era el barrio, un barrio totalmente, si ustedes están hoy en día, totalmente de casas bajas. Sí, Y sí, parece una sí. cosa media extraña que en la capital federal y en qué lugar está esa casa de casas bajas, y gracias a Dios que esa casa no se tocó para nada. Diego la vendió, porque no sé, pues se fue después ya vino el pase a Europa y demás. Diego fue a Boca, ya se fue a vivir a otro lado, vivió 2 años y la casa empezó a pasar de un par de propietarios a uno. Se transfirió el dominio hasta que una señora la compró, una familia que se crió ahí, y después se fue y la alquiló a una casa de carteras. Se la alquiló a una casa de carteras, estuvieron bastante tiempo. Yo les estoy dando las fechas. Yo siempre pasaba por la casa y la tocaba, porque decía, esta casa tiene que ser para nosotros. Hasta que un día aparece un cartel. Yo hablé con la mujer, pero la propietaria no la quería vender. Y todo, La quería perdón alquilar, Alberto, pero bueno, alquilar una nosotros cosita. no queríamos porque se iba a desarrollar de una manera el proyecto y teníamos ya esa contra, ¿no? Digamos,
si se veía el proyecto, que no sé las alternativas que se podían dar. Claro, Alberto, una cosa nomás, para continuar con el relato. Todas estas personas que habían sido dueñas de la casa hasta que llega esta señora, que después la termina alquilando, ¿sabían que esa casa había sido de la familia Maradona y que Diego había vivido ahí? Ya sabía, sí, sabía todo porque era muy voz populi ahí en el barrio. Diego salía a la calle, caminaba por ahí, así que todos sabían. Y conclusión, esa señora, yo paso unos tantos días que pasé, ¿no? Imagínense que tengo 74 años y estamos hablando de cuántos años para atrás, ¿no? Y veo que se alquila, entonces me justo la veo a la mujer y le pregunto si la alquila y si no la quiere vender. Me dice que no la quiere vender, que la quiere alquilar, y bueno, yo le digo, se la alquilo con una cláusula con un pacto de compraventa, que me la pueda vender. No aceptaba. Y así van pasando los días, yo pasaba, miraba los el cartel, hasta que un día el cartel desaparece. Justo ella ya no vivía ahí, estaba barriendo la vereda, vuelvo a parar el auto y le manifiesto si había alquilado, que ese era mi gran desazón. Me dice, no, se había peleado con la inmobiliaria. Entonces le digo, señora, véngamela a la casa. Si hay algún tema legal, no se preocupe que yo soy abogado. Yo lo resuelvo. Entonces ahí me dice, ahí fui cuando sentí ya que la compraba. Me dio la tarjeta de su abogado y yo me fui a reunir con él, que había sido alumno mío en la facultad. Yo soy profesor en la Facultad de Derecho de la UBA hace 50 años. Lo que he tenido de alumnos, amén de la alegría de verlo, me manifiesta el valor de la casa, pero había un temita. ¿Cuál era? Que la casa está hipotecada. Y la hipoteca era más del doble de lo que valía la casa. Entonces ahí había un tema, porque ya el precio, pero yo dije que era abogado, entonces estudio los títulos, veo que no hay ningún juicio de ejecución de las hipotecas, habían pasado 17 años, entonces eso en la jerga jurídica se llama prescripción, ¿no? Cuando Claro. uno pierde la posibilidad de litigar por el transcurso del tiempo. Y la compré, nos hicimos cargo de las hipotecas, que obviamente no se pagaron porque estaban prescritas, y de ahí empezó el desarrollo de la casa. Es decir, no fue en la casa, la compramos en el 2008, pero todo lo que nosotros teníamos es a partir del año 1977, cuando Diego debuta en primera. A partir de esa fecha, el 76, perdón, a partir de esa fecha, todo lo que fue Diego, yo lo fui guardando, lo fui ordenando, y bueno, después tuvimos la posibilidad de viajar y demás, y tenemos una cantidad de material impresionante, que no lo podemos exhibir obviamente todo, cosas originales en la casa, y se hizo igual la casa como vivía él. Y así está visitada por todos, y es una inmensa alegría para nosotros, porque parece que estuviéramos viviendo la misma época que Diego, y que Diego estuviera vivo al lado nuestro. Claro, Y sí, para sí, la sí. gente que viene y se emociona, y en fin, no puede creer que esté pisando o esté respirando en ese lugar donde estaba Diego, ¿no? Esa Alberto, es la historia de la casa. ¿qué sentiste vos el día ese que saliste del estudio donde te juntaste con tu colega, con el otro abogado, y sentías, digo, ya está, la casa ya va a ser nuestra, la vamos a poder comprar, después de tantos años, ¿no? De esperar ese momento. Sí, no, yo soy como buen pisciano, tengo lo que se llama la emoción, ¿no? Más que el raciocinio. Porque si hubiera razonado, no hubiera estado 30 y pico años comprando cosas que si no se concretaba lo de la casa, ¿dónde la íbamos a poner, no? A pesar de que yo ya me estaba cubriendo es un decir, porque compré la esquina de Linneo, no sé si ustedes la vieron, Linneo y Fronte, y es una esquina donde hay un rastrojero subido en el primer piso y un monumento a Diego. Esa Sí. propiedad también es nuestra. Que Y yo hay dije, fotos bueno, de Diego en ese rastrojero. es una réplica del Claro, rastrojero que lo llevaba Diego, porque sus coches ya no se consiguen más, ¿no? Me costó bastante trabajo conseguirlo, pero bueno, pudimos hacerlo. Y yo, ese paso fue anterior a la compra de la casa, porque dije, bueno, si no compramos la casa, por lo menos algo tener y recordar a Diego, y más esa esquina que está a metros de la cancha. Y en función de eso, bueno, sí, cuando yo estuve con el abogado, sentí plena satisfacción, dije, el proyecto acá no termina, empieza. Y bueno, ahí se desarrolló, sí, yo me sentí muy feliz. Mm.
Alberto, Diego, Sí, en la época que ustedes compran la casa y demás, ¿se enteró de toda esta movida que estaban haciendo? ¿Supo de esta lucha sí, durante Diego tantos ya no años? estaba en la mejor época de su vida, digamos, ¿no? Pero sí se enteró inclusive así, no vino nunca, no vino nunca porque las que siempre vienen son las hermanas que viven a la vuelta. Mm, También vino Dalma, pero la relación con las hermanas, ellas viven en el barrio, estaban muy emocionados y no querían traerlo a Diego por temor a que se descompusiera. claro. Entonces a Diego se la muestran por televisión cuando estaba en el programa con Víctor Hugo y me ve a mí y bueno, se pone a llorar, se emociona, le explican lo que es la casa y dijo tengo que ir, pero bueno, después sabemos cómo fue todo el proceso en la vida de él, ¿no? Mm. Estamos Esa es charlando, la- estamos sí. charlando con Alberto Pérez, quien es el dueño de la casa donde vivió Maradona, en la calle Lascano, ahí en la Paternal. Alberto, a lo largo de estos años, me imagino, bueno, digo, fue evolucionando, fueron armando el museo, la casa y demás. Eh, ¿Hubo gente que se haya acercado a querer comprarte la casa una vez que ya, digo, se Sí, sí, ha montó el venido gente museo? y con ofertas sumamente interesantes, pero la forma de vida uno no la tiene que vender. Y nosotros, yo al menos mientras viva, no, por más que me pongan lo que me pongan en cuanto a montos, nunca me voy a deshacer de esa casa. Porque, es decir, a ver, si uno necesita el dinero para comer, tiene que satisfacer esa necesidad primaria, pero no es el caso nuestro, que podemos controlar y estar bien. Mm, Y la vida a mí me ha dado mucha suerte. Yo me recibí a los 22 años de abogado, no sé si para bien o para mal, pero a partir de esa época fui docente, bueno, he desarrollado mi actividad económica y el dinero para mí es un medio, no es un fin. Entonces, disfrutar esta casa es algo que no vamos a vender nuestro disfrute por una situación económica. mm. Esa es la realidad. Pero han venido y vienen, y vienen, vienen, sí, vienen gente. Bueno, acá lo único que yo aceptaría, porque no me queda otro remedio y que eso como abogado, es que la expropien. Si expropian la casa ya no podemos estar frente al Estado, ¿no? Pero bueno, sería también una manera de que el Estado proteja el Sí. patrimonio, es lo que se llamaría, puede ser un patrimonio histórico. Si el gobierno de la ciudad puso, si ustedes estuvieron por ahí, si no están invitados a que vengan, han puesto dos placas, una relativa que vivió ahí, justo el día que vivió Bergoglio, que pusieron la placa en la casa de Bergoglio, y hay otra placa hace muy poco, que puso también la legislatura, declarándola de interés turístico y deportivo. Así que esa es la situación actual de la casa. Hay forma, digo, desconozco cómo es el sistema jurídico y demás, pero que a esa casa se la declare monumento histórico nacional, como para que pasen los años y no se pueda modificar o no se pueda tirar Claro. abajo. Y monumento histórico, bueno, es una figura que ya, si le declaramos monumento histórico, ya es un poco el Estado el que va a hacerse cargo de la administración de la casa. Mm, Ahora, si también la declara de interés histórico, bueno, hay que mantener la estructura de la casa tal cual Diego vivió ahí, ¿no? Así, yo creo que todo lo que sea para protegerla es bienvenido sea. mm. Alberto, ¿con qué historias se encuentran ustedes? Me imagino todos los días de gente pasar por la puerta y vos contabas la anécdota de vos pasabas y tocabas la pared, digo, debe haber gente que pasa y se Eh, persigna, no sé. sí, sí, bueno, ahora es un fenómeno. Es visitada permanentemente, diariamente, viene mucha gente, mucha. Y yo a veces paso la noche porque también paso a mirar que esté todo tranquilo y veo y la gente está sacando fotos. Inclusive tenemos una custodia permanente que no la pagamos nosotros, sino que la puso la misma comisaría, Mm, porque él quiere que no el comisario me decía que le llegue a pasar algo a esa casa y que le va a costar el puesto a él. claro, sin Así duda. que sí, es increíble. Y bueno, han venido embajadores, artistas, es increíble la gente que la recibe. El presidente de Francia, si venía al país, iba a venir a verla, ya nos habían llamado de la embajada. No, es una... Por eso digo, yo no soy Julio Verne, yo no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo, ¿no? Vamos a ser claros, porque si no uno diría, no, lo hicimos con el afán, más que nada, de que el barrio sea conocido, digamos,
y a través de este hecho histórico. Yo soy presidente de la Junta de Tíos Históricos del barrio, de Paternal Villamita. Entonces el fin era ese, preservar un patrimonio, porque no tenemos otras cosas así materiales, digamos, ¿no? Lo demás ya lo dije. Papo Sí, y, sí. y el presidente. Además también, Alberto, al menos acá en Argentina no hay demasiada cultura de conservación de este tipo de lugares y de este tipo de cosas, entonces me parece que es sumamente valioso, importantísimo el trabajo que se hizo en la previa como para tratar de llegar a adquirir esa casa, y obviamente el trabajo que se hizo post y que se está haciendo por estos días. Digo, me parece que es algo sumamente valioso para preservar algo que es eso, no tiene precio, no tiene valor. Sí, yo siempre fui un enamorado, digamos, de preservar las cosas históricas, y en función de eso fue que me animó. Y yo creo que en la vida uno siempre hay que tener, no sé si un hobby, puede ser un hobby, pero puede ser una inquietud permanente, porque yo digo clase 60, yo soy clase 51, hablando en términos futbolísticos. Y nos quedamos al lado de Diego, ¿no? Yo fui dirigente del club, fui vicepresidente, fui secretario general. Tuve la suerte de definir el juicio que Boca nos hizo por la venta de Diego, que no lo quería pagar. Y después se lo vendimos al Barcelona. Yo participé de toda la venta, obviamente. Así que, ¿qué otra cosa se puede pedir, no? Diego estuvo siempre al lado nuestro, ¿no? Yo soy socio del club hace más de 60 años. Así que hemos vivido, Diego es parte de la historia, ¿no? Al lado nuestro, o sea, es como una persona más que vivió con nosotros. Alberto, para aquellos que nos están escuchando y quieran conocer la casa, quieran visitarla y demás, ¿cómo hacen? ¿Cómo pueden hacer? Entran por página de Dios y reservan, y ahí lo van y la visitan. Perfecto. Y está abierta para todo el público. Perfecto, Alberto. Bueno, te agradezco muchísimo este ratito con No Te Vayas Campeón. No. Y como maradoniano, muchísimas gracias por el laburo que hiciste en la previa y por el que llevan adelante ahora con la casa. Muchas gracias. Le agradezco soy yo, porque todo lo que sea propagar la casa y es propagar un sentimiento. Así que todos los que se acercan, acá no hay un interés económico, sino un interés afectivo. Muchas gracias, Alberto. Fuerte abrazo. Lo mismo para vos. Hasta luego. Charlábamos con Alberto Pérez, quien es el dueño de la casa donde Diego Armando Maradona vivió en aquellos años que jugaba en Argentinos Juniors en la calle Lascano.